Buenos días. Bueno, yo para hablar, si no os importa, me quito esto y ahora cuando hablen los demás me lo pongo. Muchas gracias por estar aquí o conectados por la web. La lectura, la revista cultural del mundo, nació el pasado 14 de enero con el objetivo de ser vehículo de difusión de la cultura, las ideas y el pensamiento, pero también un punto de encuentro para creadores, para agentes culturales y para lectores. Una plataforma que fuera más allá de las páginas en papel y de la web y que sirviera como un espacio para el intercambio de ideas. Por eso vamos a desarrollar a lo largo de este año una serie de eventos en varios formatos, mesas redondas, foros, conversatorios, sobre diferentes aspectos de la cultura y los debates más candentes, ¿no?, que se están dando en este sector. Inauguramos hoy el ciclo con un encuentro dedicado a la empresa y el universo cultural. Y lo hemos querido hacer porque son las empresas y las fundaciones que ellas crean un motor esencial para el sostenimiento del sector. La iniciativa privada, con sus patrocinios, sus inversiones, sus becas, están dando un impulso decisivo a la creación artística y, lo que es igual de importante, a la difusión de la cultura. Es realmente impresionante ver todo lo que mueve el patrocinio privado y en qué variedad de campos. No es solo una cuestión de financiar esta institución o aquella actividad, soltar el dinero y poner un logo. Es que cada vez más las empresas tienen proyectos muy pensados, con vocación de permanencia y desarrollados por expertos en diferentes áreas culturales. Para conocer un poco más de este ecosistema de empresa y cultura, me acompañan hoy 5 personas a las que agradezco enormemente, bueno, son 6, perdón, que es que 5 empresas y administración, a las que agradezco enormemente su presencia porque, bueno, pues están muy ocupados y tienen unos perfiles muy diversos y complementarios, y paso ahora a presentarles. Está conmigo Adriana Moscoso del Prado, es directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deportes. Adriana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho por la Universidad de Columbia, y ha dedicado prácticamente su carrera a los derechos de autor, campo en el que es una autoridad. Ha sido asesora de la SGAE, directora de Asuntos Jurídicos también de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. ¿Se ha notado, Adriana, del lado de la Administración, un aumento del interés empresarial por la cultura? ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, para hablar, sí, porque sí. Bueno, buenos días, lo primero, a todas y a todos. Maite, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí hoy en nombre del Ministerio de Cultura y Deporte, y desde luego enhorabuena por la lectura, ¿no?, por la revista, porque justo comentábamos antes lo importante que es que haya más revistas en el ámbito de la cultura y bueno, por lo tanto es un motivo de alegría y de felicitación. ¿Se ha notado más el incremento del sector privado? Yo creo que sí, que es una progresión que no es de hace pocos años. Yo creo que desde la ley de mecenazgo de 2002 es un proceso que ha ido cada vez a más. Es verdad que las empresas también, yo creo que se puede ver que hay una mayor toma de conciencia, podemos decirlo de esa manera, o digamos que esta apertura, digamos, de la sociedad en general hacia el valor que tiene la cultura, no solamente en sus aspectos sociales, sino también económicos, lo impregna todo, lo impregna al sector público, pero también impregna al sector privado, ¿no? Yo creo que de esa manera, progresivamente, en estos últimos años en los que hemos ido poniendo también cada vez más en valor la aportación al PIB del sector cultural, la importancia que tiene la cultura para nuestra cohesión territorial, en fin, todas estas cuestiones hacen que desde el sector privado pues, haya habido también una mayor sensibilidad, como la ha habido también desde el sector público, ¿no? Y bueno, yo creo que tendremos ocasión de hablarlo esta mañana, pero creo que esa conciencia, yo diría que es casi, bueno, que es general, ¿no? Y que desde nuestros, cada uno desde nuestro sector, desde nuestro ángulo de trabajo y de aportación, pues tenemos que trabajar en la misma dirección. Está también Inmaculada Benito, que es directora del Departamento Turismo, Cultura y Deporte de la COE, la Confederación de Organizaciones Empresariales. Inmaculada es titulada del programa de Dirección General del IESE, de la Universidad de Navarra, y del de Dirección de Asuntos Públicos de ICADE, Universidad Pontificia. Su formación anterior y la vida profesional han estado muy vinculadas al turismo, tanto en el área académica como empresarial, en compañías como Iberostar.
en la administración pública y también en el área gremial, porque fue presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca. Voy a pasar a preguntar, es que tengo preguntas específicas para cada uno y luego pues también temas que me gustaría debatir. Pilar García de la Puebla, sin café la pobre, directora de comunicación de BMW, a ver si nos aguanta, es periodista, tiene una maestría en marketing por la Escuela de Negocios de la Universidad George Mason. En sus inicios pues ejerció el periodismo en Radio España, Grupo G+J y Televisión Española, pero pronto se decantó por la comunicación empresarial en sectores como las telecomunicaciones, tecnología, internet, salud y ahora en automoción. Veo que fuiste directora de comunicación y reputación corporativa de AstraZeneca en el sur de Europa hasta 2012. Habrás estado acordándote ahora muchísimo, ¿no? De la pandemia. Estoy mejor ahora donde estoy. BMW tiene una larga vinculación con la cultura. El año pasado celebró sus 50 años de compromiso cultural. Se implica pues, en el arte moderno y contemporáneo, jazz, música clásica, arquitectura y diseño. En España en el 86 creó el premio BMW de pintura y después el premio Mini de diseño enfocado a la sostenibilidad urbana. ¿Cómo se gestó, Pilar, el compromiso hace 50 años con la cultura? ¿Estaba vinculado a una persona en concreto, algún jefe que le dio por ahí? ¿Cómo fue? Una buena pregunta. ¿Cómo se gestó? Pues el grupo BMW ha tenido siempre en su ADN ese compromiso con la cultura, porque entiende que la cultura forma parte del desarrollo de una sociedad. Y el grupo BMW se ha caracterizado en su ADN por la innovación, por la investigación, ha abierto muchos caminos, por la apertura mental, y eso tiene mucho que ver también con conectar con su público, con su consumidor, que es normalmente pues, una persona que tiene sensibilidad y tiene intereses por todos los temas que tienen que ver con la cultura, que en definitiva pues no deja de ser algo que nos alimenta y que nos hace crecer como personas y como sociedad. Y por eso BMW mostró claramente que quería apostar y que quería trabajar en el ámbito de la cultura. A su derecha está Pita Sopena, subdirectora de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Pita es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ESADE y Sociología, y también licenciada en Sociología. Empezó su actividad profesional, al revés que otros que hemos visto que saltaban al mundo de la comunicación, en el mundo del marketing y comunicación, en diferentes empresas. ¿Cómo diste el salto al mundo de la gestión cultural? Pues por vocación personal, y lo he ido buscando, he tenido proyectos personales muy unidos a la cultura y ha habido un momento en el que se ha juntado lo profesional con lo personal, la verdad. Entre ellos el proyecto llamado La Tienda de las Palabras, ¿no? Una iniciativa para acercar la literatura a los ciudadanos. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues consiste en intentar hacer eventos en los que siempre estén los libros como base, pero de muchas temáticas, porque siempre hay literatura unida a cualquier temática, y sacar los libros a las librerías, ¿no? Esto empezó hace como 7 años, en el que en el momento en que la gente no iba a las librerías, pues pensé, pues si no va la gente, que salgan los libros a buscar a la gente, ¿no? Luego a partir de ahí se han desarrollado muchas más áreas, pero ese fue el origen. Ámbito Cultural del Corte Inglés tiene una actividad muy diversificada, presentaciones de libros, promoción de autores jóvenes, actuaciones musicales, exposiciones de artes plásticas, talleres, ciclos cinematográficos que se desarrollan en 20 espacios en toda España. Bueno, y en Portugal hay 2 salas, ¿no? En Lisboa y Oporto. Y bueno, el año pasado se realizaron 2.300 actividades a las que asistieron 140.000 personas y convoca, patrocina 2 de los premios más relevantes del panorama literario español, el Primavera de Novela, junto con Espasa, y el Ateneo de Sevilla con la editorial Algaida. María Lacasa es directora de marca y patrocinio de Endesa. Otra economista, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Comillas e ICADE y titulada en el programa de Gestión y Administración de Empresas de Power MBA. María estuvo a cargo de la investigación de mercados en bufete de marketing y en 2001 entró en Endesa haciendo lo mismo, planificación e investigación de mercados, para pasar después al área de comunicación y en la actualidad es responsable de marca, patrocinios y gestión. María, ¿cuándo comenzó Endesa en el ámbito cultural? Bueno, Endesa lleva muchísimos años, porque
de una forma u otra, empezando pues probablemente con temas muy relativos al mecenazgo, apoyar a la cultura, acciones desde la Fundación Endesa, con todo lo que era la iluminación de monumentos artísticos, o sea que lleva una trayectoria larguísima, de hecho no sabría ni decirte años, pero desde el punto más de vista de patrocinio, de entender la cultura también como una vía en la que la compañía tiene un objetivo social de apoyo, de ayudar a ese sector, pero también un objetivo de retorno, de que la cultura y ese territorio sea de alguna forma un instrumento para mejorar la reputación, para tener contenidos amables, para generar experiencias, etcétera, pues yo te diría que más de 15 años. Y ya por último, Francisco, Javier Expósito, que es el único representante de una fundación, en este caso, de Fundación Banco Santander, de la que es responsable de literatura e historia, aunque en breve va a dedicarse plenamente a los proyectos humanísticos. Javier es poeta, es escritor, autor de varios libros de ficción que bucean en el ámbito espiritual, de 2 antologías inéditas del poeta León Felipe, y su último título es Comprender el desierto es comprender el mar, en la editorial La Huerta Grande, que defines como un viaje a lo profundo del Sáhara desde el alma y que publicaste en 2021. ¿Lo escribiste durante la pandemia? ¿O no? No, lo que pasa es que bueno, el mundo cultural va, de algunas veces, sobre todo en el mundo editorial, a veces pues, se postergan los títulos por un año y pico. No, lo escribí justo antes de la pandemia, ¿no? Que fui al desierto. Sí. La Fundación Banco Santander, bueno, pues es enorme, tiene 3 áreas de actuación: cultura, medio ambiente y acción social, y en cultura pues toca muchos registros: artes visuales, música y literatura e historia, que es lo que lleva Javier. Aquí hacéis una labor divulgativa muy importante, con por ejemplo la colección Historia Fundamental, y en literatura con otra colección, Obra Fundamental, que recupera escritores, textos inéditos y movimientos literarios olvidados de los siglos XIX y XX, pero también ha puesto la mirada en autores contemporáneos, y acabáis de sacar el libro 12 visiones para un mundo nuevo, hacia dónde camina el ser humano, con relatos de 12 autores como Agustín Fernández Mayo, Elena Medelo, José María Merino. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, es una idea que bajé a tierra con ayuda de Borja, el director de la Fundación. Yo llevo comunicación hace 19 años en la Fundación, lo voy a dejar ahora, para dedicarme, como decías, a ese tipo a los proyectos. Y fue un proyecto que a mí me parece, en los momentos que estamos de transformación absoluta, no solo de la sociedad, sino del ser humano en general, me parece que aunar a 12 grandes escritores y muy reconocidos para que nos den una visión, abran nuevas ventanas, horizontes al mundo contemporáneo y sobre las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Cuestionarlo y hacerlo en forma de literatura, que ha sido siempre una ventana creativa enorme, ¿no? Pues creo que es un valor y que hay que llevarlo a la sociedad, ¿no? De hecho, yo creo que las fundaciones también estamos para eso, ¿no? Para incentivar el conocimiento, para fomentar el pensamiento, para convertirnos en semilleros de lo que es bueno, pues un nuevo mundo, ¿no? En este caso, ¿no? Que es hacia el que vamos. Y el proyecto salió de eso, ¿no? Una idea que además era acercar a todo el mundo, no solo la visión de estos autores, sino que hemos hecho también podcast de manera gratuita, que es otra manera de afrontar la literatura. Yo creo que estamos con los nuevos tiempos para que la gente pueda descargárselo gratuitamente desde nuestra web, en relatos dramatizados por actores profesionales, y también entrevistas que le realicé a cada uno de los autores, ¿no? Ahí están Juan Manuel de Prada, Cristina Cerezales, eran 6 hombres y 6 mujeres, ¿no? De manera que es como una visión calidoscópica de los miedos, de las angustias, también de las proyecciones que hacemos en el futuro, ¿no? Y bueno, pues creo que es un proyecto muy interesante y que esa es nuestra obligación, ¿no? Con la sociedad. El concepto de responsabilidad social, corporativa o empresarial hace referencia a la decisión de una empresa de incorporar una serie de iniciativas en sus procesos internos, métodos de trabajo, que incidan de forma positiva en la sociedad. Pero tradicionalmente estas acciones han estado vinculadas al medio ambiente, pues la gestión de residuos, experimentación animal, la eficiencia energética, a los derechos humanos y sociales, condiciones laborales, conciliación, trabajo infantil y demás, y al deporte. Pero de un tiempo a esta parte se habla ya de la responsabilidad cultural corporativa, es decir, la implicación de las empresas en la vida cultural de sus comunidades, de sus países, ¿no? ¿Por qué una empresa, quizás estaba pues enfocadas a las representantes, se lanza al patrocinio cultural? ¿Qué elementos positivos tiene o qué incentivos tiene el patrocinio cultural? ¿Empiezo yo? ¿Podéis? Sí, claro.
Nos podemos os podéis interrumpir. Vale, pero, perdona, se me olvida la mascarilla. Sí. Mira, yo te hablo obviamente desde la experiencia de Endesa, ¿no? Nosotros, es verdad que nuestro ámbito de patrocinio más potente, o por lo menos en el que llevamos más años y con una inversión más amplia, es el deportivo. Ahí estamos muy especializados y focalizados, tenemos un patrocinio muy vertical con el baloncesto. Pero es verdad que la cultura como territorio nos llama mucho porque nos aporta mucho. Nosotros tenemos estudios donde vemos un poco cuál es el impacto de los patrocinios que hacemos en la reputación de la compañía, ¿no? Y vemos que las personas que conocen o que saben que patrocinamos un territorio como es el deporte o como es la cultura, valoran a la compañía hasta 13 puntos por encima de los que no lo conocen. Es decir, es innegable que apoyar al deporte, apoyar a la cultura, el tener esa labor social impacta positivamente en tu reputación. Entonces yo creo que uno de los primeros motivos es eso, medirlo y ver que eso realmente tiene un efecto importante, sobre todo en un sector y en un momento, como sabéis, en el que las energéticas pues pasamos por un momento delicado. Entonces, en nuestro caso, estábamos trabajando en ámbitos muy relativos a la ópera, al teatro, ahora estamos empezando en música más mainstream, queremos llegar a un público más joven y entendemos que la cultura es un tema muy universal. El deporte es verdad que hay gente que le puede gustar el balonmano, no le puede gustar el baloncesto, no le puede gustar, pero en algún ámbito de la cultura, ¿quién no escucha música? ¿Quién no va al teatro? ¿Quién no va al cine? ¿Quién no lee un libro? ¿Quién no va a un museo? Entonces, bueno, es una forma de llegar a mucha gente y de una manera amable. Pita y María. En el caso del Corte Inglés, o sea, yo no estoy en patrocinios, o sea, ámbito cultural no depende de ahí, pero en general la relación con la cultura ha sido de siempre para devolver el vínculo estrecho que tiene con los ciudadanos. Al final el Corte Inglés es una empresa muy unida a los ciudadanos en toda España y con una asiduidad o una cotidianidad muy grande. Y entonces siempre ha habido la filosofía de que teníamos que devolverle todo lo que los ciudadanos nos daban, y una de las maneras era apostando por la cultura. Entonces sí que en el Corte Inglés está la parte de patrocinios o relaciones institucionales, apoyando, colaborando con grandes entidades en España, como puede ser pues, los museos y otras entidades. Luego está la parte de ámbito cultural que se dedica pues, a hacer eventos, lo que contábamos antes, diarios en 20 centros, y luego está la Fundación Areces, ya más centrada en investigación científica, pero también con una parte muy de humanidades. Entonces, la cultura ha llegado, o la unión con la cultura llega por 3 lados desde el Corte Inglés. Pilar, ¿qué recibe BMW? O sea, ¿qué aportaciones le supone el patrocinio, la implicación en el sector cultural? Pues para el grupo BMW el tener ese contacto, esa relación con la cultura, fundamentalmente lo que hace es conectarle mucho con nuestro potencial cliente, porque al final el trabajar por la cultura también significa conectar con los valores. Las marcas muchas veces se perciben, en el caso nuestro, por ejemplo, como proveedores de productos o servicios, pero cada vez más, y eso lo están diciendo también los estudios, las marcas están significando para la sociedad, para la opinión pública, entidades que están generando influencia, están ejerciendo una influencia, son referencia, y entonces al ser referencia también de alguna forma están marcando cultura humildemente, con lo cual si eliges los campos en los que todos no los puedes cubrir, pero si eliges los campos en los que crees que puedes aportar, sí que estás de alguna forma conectando con ese cliente y estás teniendo una interacción con él más allá de una oferta típica de te vendo este producto, ¿no? Sino que hay una relación y hay una continuidad. Y nosotros eso lo vemos, nosotros con nuestro premio BMW de pintura, que llevamos ya más de 30 años, 36 exactamente, apoyando el arte y la pintura, pues lo que vemos es que no solamente ya con los eventos que hacemos relacionados con eso, sino durante todo el proceso, durante todo el año, todas las interacciones que tenemos con los clientes, no solamente ya en nuestra web, a través de online, sino también en nuestros concesionarios, que son puntos de encuentro físicos, en donde el cliente tiene la experiencia con la marca. En ese momento, la marca está ofreciendo al cliente algo más que ese producto y ese servicio, y el cliente no valora solo el producto y el servicio, eso lo da ya por hecho. Lo que el cliente está buscando es algo más,
O sea que efectivamente, como antes tú decías, estamos en un momento de transformación de sociedad, de individuo, y que cada vez más, pues lo vemos sobre todo en las generaciones más jóvenes, que son mucho más escépticas a elegir un producto solamente por su calidad-precio, sino que está mirando detrás qué hay detrás de ese producto, qué marca le está aportando valores que son los mismos en los que esa persona cree, ¿no? Y yo creo que en ese sentido BMW tiene claro que ese es el camino. Javier, en el caso de las fundaciones, ¿qué grado de independencia, o en el caso de Santander, tiene respecto a la matriz a la hora de diseñar programas, enfoques, objetivos? Bueno, nosotros la verdad es que hemos tenido, o sea, somos un poco como, vamos a decir, el brazo armado, culturalmente hablando, de la empresa, del matriz, ¿no?, del banco, y desde la fundación siempre hemos tenido bastante libertad en el sentido de tratar los temas, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos haciendo, porque obviamente somos un conjunto, ¿no? Lo que pasa es que estamos separados en dos subconjuntos, y lo que yo creo que, por ejemplo, las fundaciones aportan muchas veces lo que no aporta la empresa desde otro lado. Quiero decir, si por ejemplo el banco hace muchísimo emprendimiento, hace muchísimos temas de universidades, tiene una labor impresionante en ese campo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo creo que lo que ponemos, estamos ayudando más, por ejemplo, en el tercer sector, ¿no? Estamos haciendo proyectos como Santander Social Tech, que de alguna manera ayudamos a 54 ONGs cada año en tecnologización, o sea, les estamos, digamos, ayudando digitalmente, ¿no?, a que de esa manera mejoren su comunicación, sus vías de financiación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa de acción social muy grande en la Fundación. Tenemos otro programa de humanismo, que es el que de alguna manera llevo yo ahora, que es literatura e historia, donde estamos intentando, porque creo que hay que hacerlo en estos tiempos, ¿no?, conciliar lo nuevo y lo viejo. Y conciliar lo nuevo y lo viejo significa conciliar, de alguna manera, el humanismo, la tecnologización, la tecnología, ¿no?, y también el emprendimiento. Y hay que aplicar lo uno al otro y lo otro a uno. No podemos avanzar, yo creo, si no se combinan las dos cosas, ¿no? Desde la Fundación, en ese campo, tenemos mucha libertad de margen. De hecho, el proyecto que te acabo de decir, 12 visiones para un nuevo mundo, los proyectos de historia, aportan algo que no aporta a lo mejor el banco desde otro lado, ¿no? Pero sin embargo formamos un conjunto, ¿no? Y yo creo que esa es la misión de las fundaciones, aportar lo que no aporta la empresa matriz, de alguna manera, ¿no? Inmaculada, desde la COE, tu departamento defiende los sectores empresariales de la cultura y el deporte. ¿Cuáles son los principales desafíos de estas industrias culturales? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación y encantadísima de estar aquí y además de compartir mesa con este elenco de ponentes. Nosotros, la Comisión de Cultura y Deporte de COE lleva un año funcionando con una subcomisión específica para la cultura y básicamente, por resumirlo, yo diría que tenemos tres ámbitos muy claros de trabajo, ¿no? Uno primero que está muy vinculado a las propias empresas culturales, ¿no?, que es darles visibilidad, darles un entorno y un sitio dentro de la política económica de este país, ¿no? O sea, salir de la idea de que tiene que ser un sector subvencionado y que pase a ser realmente un sector económico, porque el peso, como comentaba antes Adriana, realmente en el PIB es tan alto como el de otros muchos sectores que sí que tenemos permanentemente en la cabeza, ¿no?, cuando pensamos en políticas económicas o en otro tipo de desarrollo de normativas, ¿no? Entonces esa es una primera línea de trabajo. Ahí trabajamos muy de cerca con el Ministerio, porque uno de los puntos más relevantes que tenemos es el conseguir una vertebración. O sea, precisamente este sector está un poco, si dijéramos, escondido de la realidad económica porque no tiene una vertebración adecuada, no tiene unos interlocutores claros, hay muchísima atomización, etcétera. Entonces ahí trabajamos muchísimo con la Administración para intentar darles el hueco que le corresponde, ¿no? Después hay una segunda pata muy vinculada a lo que comentaban los compañeros de las empresas, todas las empresas COE, que está ligada a cómo facilitar ese I+D más C, ¿no?, que comentamos, que es, oye, las empresas tienen ya una visión mucho más allá de la responsabilidad cultural social, sino que es la responsabilidad social cultural, que no es exactamente lo mismo, que es decir, oye, tenemos que devolver en forma de apoyo a la cultura como legado empresarial y, como lo comentaba muy bien Pilar, ¿no?, como de alguna manera gestores de influencia y gestores de hábitos, tenemos que devolver muchas cosas a la sociedad, ¿no? Entonces ahí es crearles ese marco económico y ese marco de trabajo para que realmente lo puedan hacer cómodamente, ¿no? Las empresas muchas veces quieren hacer cosas, pero se encuentran con
espacios donde chocan frontalmente con lo que una empresa normalmente tiene que hacer, que es objetivo-resultado, ¿no? Y entonces a veces no es fácil, entonces ahí tenemos que poner las herramientas para que realmente ese objetivo-resultado llegue, ¿no? Y por último, una tercera pata que yo comentaría que está muy ligada a los territorios, ¿no? O sea, uno de los temas que más se habla hoy en día, y que nosotros hablamos mucho, es de diplomacia cultural, de cultura y territorio, ¿no? Que es cómo las empresas, ese emprendimiento, me ha gustado mucho la expresión de Javier, de unir lo viejo con lo nuevo, que comentaba antes, ¿no? Cómo somos capaces de llegar a un territorio y aportar a ese legado mucho más que es la implantación allí y sacar una rentabilidad económica, ¿no? Y eso también es un cambio de mindset en muchísimos casos, porque normalmente nos hemos movido por decisiones muy estratégicas, muy económicas, que ahora en este momento exceden y que las empresas están demandando, ¿no? Ese papel. Adriana, ¿puede la Administración desempeñar algún papel en la responsabilidad cultural corporativa para impulsar o alentar la inversión privada en el sector cultural? Más allá, supongo, bueno, la fiscalidad será un punto importante, pero ¿en qué términos puede la Administración alentar esa participación? Bueno, sin duda, porque además, como comentaba al principio, yo creo que esto es algo en lo que tenemos que ir de la mano, ¿no? Sector privado y público. Desde luego el sector privado tiene que encontrar ese apoyo y ese aliento desde el sector privado. Lo primero, en cualquier caso, las medidas que fomenten, ¿no? una fiscalidad que, digamos, sea también atractiva a ese esfuerzo, ¿no? Que desde el sector privado se hace por invertir en la cultura. Tenemos una ley en España de la que se habla mucho, ¿no? Que es la ley de mecenazgo, y en parte muy desconocida. Es una ley de 2002, ¿no? De incentivos fiscales al mecenazgo, que ha ido evolucionando, que desde luego no es perfecta, pero haremos una mesa sí, redonda sobre sí, por eso, pero que tiene muchas ventajas y que desde luego ha servido para estimular el sector privado y llegar a la situación en la que estamos hoy. Desde luego, no me quiero extender ahora, pero sí que yo creo que es una ley que ha dado ya, digamos, un poco de sí, es decir, que tenemos que abordar nuevas maneras, y aquí un poco respondo a tu pregunta, de acompañar al sector privado con otras medidas, por ejemplo, de visibilidad de los mecenas. Eso es algo que otras leyes como la francesa pues lo tienen mucho más permitido que nosotros. O, por ejemplo, otro tipo de mecenazgo, como es el mecenazgo de competencias, es decir, que también el trabajo, tu experiencia, lo que tú puedas aportar desde tus capacidades profesionales puede ayudar también a empresas del sector que están comenzando y luego, desde luego, también fomentar a través y eso lo hacemos desde el Ministerio de Cultura y Deporte. En la Dirección General de Industrias Culturales hay una unidad Cultura y Mecenazgo que lo que pretende es articular muchísimo mejor ese diálogo público-privado. Tenemos, la verdad que bueno, desde la pandemia todo esto pasó online, pero lo hemos ido manteniendo. Organizamos periódicamente jornadas, por ejemplo, el año pasado para fomentar la responsabilidad cultural corporativa. Estamos trabajando en una jornada para visibilizar también a las mujeres mecenas en España y también para abordar cuestiones puntuales. Algunas las ha apuntado Inmaculada, como por ejemplo la excesiva atomización del sector y la falta de vertebración del mismo. También a través de estas jornadas lo que buscamos es, bueno, pues ayudar a que quienes están trabajando desde las fundaciones del sector privado, desde la empresa, puedan conocerse mejor unos a otros, abordando temáticas, por ejemplo, desde la acción cultural en el medio rural o desde otro tipo de temáticas verticales o desde la formación en capacidades empresariales del sector. Y ahí tenemos aliados muy importantes en el sector privado. Solamente mencionaré algunos que me vinieron a la cabeza, pero hay muchos más. Por ejemplo, Cataluña Cultura, que es una fundación que trabaja en el ámbito principalmente en Cataluña, pero también en toda España. Con ellos les apoyamos en un programa que tiene específico de formación en capacidades emprendedoras de las iniciativas, empresas, asociaciones del sector de la cultura en Cataluña. Con la feria Estampa tienen un programa muy interesante para visibilizar a los coleccionistas en arte contemporáneo, que eso también permite un poco romper un poco ciertas visiones un poco
con prejuicio también hacia el coleccionista privado y realmente bueno, pues, llevan a cabo una labor de apoyo a quienes están desde las artes visuales apostando por, bueno, pues crear desde, bueno, pues visiones transgresoras y que nos ayudan, ¿no?, con esta función que hemos comentado de la cultura a cuestionarnos a nosotros mismos. Bueno, pues tenemos apoyamos este programa que tienen de visibilizar a los coleccionistas de nuestro país. Bueno, algunos ejemplos que me vienen a la cabeza, pero, o sea, desde luego apoyar, acompañar, visibilizar, digamos que agilizar un poco, ¿no? O sea, que se mueva un poco todo ese tejido, que fomentemos el asociacionismo, y desde luego, por supuesto, siempre con la mente puesta en que en la normativa básica, ¿no?, que es esta ley de 2002, en algún momento dado tenemos que ser capaces de poderla ayornar, ¿no? Un poco sería... Desde el punto de vista de las empresas, la Fundación FEOE, ¿hay algo específico que la Administración, no únicamente, evidentemente, el Estado central, los ayuntamientos, el Poder Municipal, autonómico, pueda hacer más o que se esté dejando de lado a la hora de alentar ayudar al impulso privado en la cultura? ¿O realmente no hace falta, no es necesario que yo diría intervenga? que uno de los problemas que nos encontramos, y me dirá Adriana si no es así, es precisamente esa división de competencias, ¿no? Esa gobernanza multinivel que tiene la cultura, que nos dificulta muchas veces el saber dónde nos movemos y dónde podemos ir, y eso está teniendo una especial relevancia ahora con los fondos europeos, ¿no? El hecho de que al final no hay no digo que tenga que haber un plan nacional de cultura, pero bueno, a lo mejor sí que tenía que haber una visión de dónde queremos llegar como país en materia de cultura, que después se pudiera territorializar, pero que como mínimo tuviera una unidad de acción, ¿no? Y eso cuesta mucho. Hablando que, bueno, lo que comentaba Adriana, me parece muy importante lo del asociacionismo, colaboracionismo. O sea, por ejemplo, a lo mejor no estamos teniendo en cuenta que ha habido una pandemia. La pandemia ha cambiado muchísimo las cosas, ya no vamos a jugar como antes. No va a ser lo mismo. O sea, creo que, por ejemplo, del año 2020, el año 2019 fue un año donde, por ejemplo, el PIB, la cultura en el PIB, era pues un 3,8 con derechos de autor, creo que está por ahí, el tanto en porcentaje. Había pues más de 127.000 empresas que se dedicaban a la cultura. Sin embargo, en el año 2020, finales del 2020, ha habido un descenso casi del 7-8% en los últimos datos. O sea, las microempresas que se dedicaban a la cultura, un montón de asociaciones, entidades del tercer sector, han sufrido una crisis tremenda. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Os iba a preguntar también por eso, porque en teoría, por ejemplo, el sector editorial con la pandemia parece que ha reflotado. O sea, ¿realmente la pandemia ha hundido más el sector cultural? A ver, Depende de los sectores, ¿no? Las salas de cine... Claro, están inmenso, hay muchas, es lo que decía Pilar, ¿no? Audiovisual, pues le ha ido bien, ¿no? Bien. Hay muchísimos campos, pero lo que decía Adriana es cierto. O sea, yo creo que hay que ponerse las pilas para a lo mejor pues una nueva ley de mecenazgo en un futuro, que siempre se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, estamos un poco encuadrados dentro de lo que es el manifiesto por la filantropía y que se hizo en la Asociación Española de Fundaciones, ¿no? Con más o menos los puntos que pedía, donde había que hacer un poco más de participación ciudadana, donde, por ejemplo, lo que es se trata de también incluir los nuevos términos de lo que es patrocinio, por ejemplo, impacto de inversión, estos nuevos sistemas de patrocinio, lo que ha hecho el COVID, por ejemplo, productos culturales online, todo ese tipo de cosas hay que integrarlos de alguna manera nueva, ¿no? Y meterlo dentro de ese proyecto y, por supuesto, lo que decíamos, dar más reconocimiento a los mecenas, ¿no? Porque creo que la sociedad tiene que saberlo de alguna manera para que nos involucremos más y haya una especie de intercambio mutuo entre todos. Y esas son algunas de las medidas que yo creo que habría que tomar, ¿no? En general. Yo fíjate que ahondando en esta idea que dice Javier, ya no tanto como una demanda hacia las administraciones, sino hacia el sector como tal, ¿no? Yo creo que al sector le queda un recorrido importantísimo de profesionalización, y profesionalización entendido como entender las necesidades también de la empresa privada. Es decir, la empresa privada, cuando vamos a patrocinar o hacer una labor de mecenazgo en el ámbito cultural, obviamente tenemos un enfoque muy de RSC, de apoyo social, pero a nosotros como responsables de ese área dentro de la empresa también nos piden que eso tenga un retorno, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura todavía
y en positivo lo digo, le queda mucho por avanzar y por entender a la empresa privada y sus necesidades en ese ámbito. Antes comentabas que, oye, el patrocinio ya no es pongo un logo a la empresa y con eso se queda contenta. Bueno, eso para nosotros, yo creo que la empresa estamos ya años luz de eso, pero es verdad que en ciertos ámbitos culturales todavía se entiende cómo voy a poner un logotipo y ya está ahí. Y hay que entender que tiene que tener un impacto en la imagen de tu compañía, en los valores, generar contenidos, experiencias. Bueno, tiene que ser mucho más 360 grados. Y yo creo que por ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. ¿Queréis añadir algo sobre la relación con la administración o no? ¿Hay un cálculo? Es un dato que no sé si se maneja, cuánto invierte la iniciativa privada en el sector de la cultura en España. O es complicado, me imagino. No, ahora mismo no, que yo sepa, no sé si la Asociación de Fundaciones puede... Yo creo que no me viene a... Yo creo que es que además hay una parte de la inversión que no digamos que esté oculta, pero que es propia de la empresa hacia la cultura y que no se visualiza Eso, claro, en ninguna cuenta de resultados. Porque hay diferentes mecanismos, entiendo, pues para financiar los proyectos culturales. Habéis hablado de patrocinio, habéis hablado de mecenazgo. ¿Qué instrumentos, qué mecanismos usáis y en función de qué para la hora de invertir? Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, la fundación es una fundación cultural de utilidad pública, de interés público. Entonces, nosotros todo nuestro presupuesto va a través casi de donaciones, o sea, dentro de lo que es el mecenazgo, a través de donaciones, a través de convenios. Convenios de participación en los que, por ejemplo, o de colaboración que hacemos con un montón de instituciones, ¿no? O sea, colaboramos con muchas instituciones. Por ejemplo, nosotros somos el principal mecenas educativo del Reina Sofía. Llevamos el programa educativo del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Por ejemplo, también estamos colaborando con la Fundación Albéniz a través de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, pues para crear, o sea, llevar los conciertos a las aulas y además con realidad virtual, ¿no? Estamos haciendo eso también. Todo esto a través de donaciones de mecenazgo. Obviamente lo que hacemos en Acción Social es todo donación. Entonces, esos son los instrumentos que mayormente utilizamos, ¿no? En el caso de las empresas privadas, ¿es más patrocinio que mecenazgo? ¿Cómo? Nosotros utilizamos los tres instrumentos, la donación, el mecenazgo y el patrocinio, pero es verdad que cada vez más la tendencia es a instrumentalizarlo casi todo a través de patrocinio. Para lo que os comentaba antes, ¿no? También para tener ese 360 grados y poder activarlo, que una donación no te permite, por ejemplo, activar esa inversión. Tú ahí lo donas y no puedes hacer nada alrededor ni comunicarlo. Nosotros sí que, de cara a que tenga ese impacto en la reputación, sí que intentamos llevarlo hacia patrocinio. Y luego hay otra figura que estamos utilizando o que estamos empezando a realizar mucho ahora, que es ese patrocinio en especie. Creo que Adriana lo comentabas, no sé cómo lo has mencionado exactamente. Sí, mecenazgo de competencias. Eso es, en el que también las competencias o los puntos fuertes que tienen de esa, cómo hacer a través de su trabajo también ese apoyo a la cultura. Por ejemplo, ahora nosotros que empezamos a patrocinar todo el mundo de la música, pues para gente más joven, los festivales de música están demandando muchísimo el ser sostenibles, el ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Y en eso Endesa lleva trabajando muchos años, en la sostenibilidad y en la transición energética. Pues allí también les ayudamos desde nuestra experiencia, pues a todo lo que tenga que ver con el suministro de energía de fuentes renovables, a temas de economía circular, reciclaje, movilidad eléctrica, etcétera, ¿no? Es otra forma de colaboración, más allá de la figura de siempre de patrocinio o de mecenazgo. En el caso de BMW, Bueno, en el caso de BMW la verdad que es una cosa curiosa, porque nosotros no patrocinamos el premio BMW de pintura, ya llevamos 36 años organizándolo desde cero, y lo que hacemos es pues buscar aliados, digamos, pues para a la hora de, por ejemplo, de un jurado que tenga el criterio adecuado para poder elegir esas obras, o bueno, nos rodeamos un poco de grupos de personas que nos ayudan a llevar eso a cabo, pero nosotros estamos muy involucrados en eso, y tendemos a formar parte de todo el proceso, en el caso del premio. Luego hay otras ocasiones en las que hay un patrocinio. Yo la experiencia que tengo es que la forma en que la compañía también se involucra, que eso es súper importante, no solamente ya
el dar al cliente, sino que las propias personas que trabajamos en la compañía realmente sintamos, vivamos y veamos cuáles son las dificultades y los desafíos que tienen este tipo de proyectos. En un mundo tan materializado como es este, y especialmente materializado en el mundo de la empresa, es bastante difícil sacar adelante año tras año. Yo pongo el ejemplo del premio BMW de pintura, imaginaos, en un sector del automóvil súper competitivo, en donde, además azotado por miles de crisis de todo tipo, los semiconductores, el cierre fruto de la pandemia, el cierre de todas las tiendas, el tema de la electrificación, un montón de situaciones que no están acompañando al desarrollo, ¿no? y que a la vez siga adelante un premio BMW de pintura no se podría llevar a cabo, sinceramente, si no conociese la gente que está dentro de la casa la importancia que tiene esto y los resultados que tiene. ¿Por qué? Porque lo viven, porque forman parte de ello, porque cuando vamos a las exposiciones involucramos mucho a los empleados. Eso es muy importante, porque es la única manera, y también lo llevo un poco también a la administración pública, yo creo que la única forma en la que las cosas salgan adelante, más en un mundo como es este, solo hay una, y es la colaboración, y es la involucración. Yo creo que es la colaboración y la involucración, y buscando un objetivo común, y buscando que las personas, que al final somos los que integramos, tanto las empresas como las administraciones, como los propios artistas, que necesitan mucho de las empresas. Yo cuando hablo con ellos te lo dicen, ¿no? O sea, nosotros los necesitamos, están absolutamente abiertos a cualquier propuesta que les puedas hacer para difundir su arte. Con lo cual, yo creo que también hay que romper muchos prejuicios que había antes, ¿no? Que el mundo de la empresa era como, para un artista, estoy hablando, ¿no? Era como algo, como que no, pues no, es que ahora estamos trabajando todos juntos en esto porque hay que sacar adelante el desarrollo de la cultura, que sí que se ha visto vulnerable y se ha visto clarísimamente en estos años de la pandemia, ¿no? Que la gente que se dedica a la cultura pues ha sido especialmente azotada en general, aunque haya habido algún sector que haya repuntado, pero en general la cultura se ha visto azotada. ¿Por qué? Porque es un área pues que está visto desde muchos ámbitos como un área que no es tan útil, ¿no? Como pueden ser, yo qué sé, pues los servicios de alimentación. Entonces, oye, es que la cultura nos alimenta, es que nos ayuda, es que las sociedades más desarrolladas son las sociedades más involucradas con la cultura y más comprometidas con ella, con lo cual yo creo que esa conciencia la tenemos que tener todos, las empresas, las instituciones y las personas, todos. Pita, en el caso del Corte Inglés, ámbito cultural, ¿cómo está insertado en la empresa en general? Porque es casi como un ministerio el ámbito cultural ahí, ¿no? Porque tenéis en diferentes sedes, 20 sedes, ¿cómo lo veis? O sea, ámbito en realidad depende de marketing, o sea, nuestro presupuesto viene de ahí y todas nuestras actividades luego son gratuitas y tenemos pues una persona... normalmente una o dos personas en cada zona que normalmente no solo están en ámbito cultural, tienen otras funciones también dentro del Corte Inglés. En Madrid sí, o sea, nosotros sí que solo nos dedicamos a eso y es verdad que empieza porque estamos muy comprometidos, el equipo mismo, todos, o sea, realmente creemos en la cultura, nos encanta y pensamos que es un motor para que la sociedad evolucione. Entonces, yo creo que eso lo transmitimos dentro de la empresa. Que bueno, es verdad que tampoco nos, a nivel, por ejemplo, de retorno, pues oye, en los eventos se venderán los libros y los discos, a lo mejor de los artistas, pero no es un tema importante para el Corte Inglés justamente eso, ¿no? Luego ya hay un departamento de marketing de cultura que se dedica a eso. Nosotros es una labor pues muy de apoyar y de ir de la mano de la cultura y de muchos colectivos y de muchos artistas que realmente sí que necesitan de las empresas privadas para poder, ¿no? Pues, seguir mostrando su arte, ¿no? ¿Cuál es la línea estratégica que seguís? ¿Cómo escogéis las áreas en las que...? Perdón, quería decir una sí, cosa, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Pilar, ¿no? Porque muchas veces estamos ahora en los datos, en el Big Data, en la conexión de datos, pero no damos importancia a lo que es el factor humano, realmente, ¿no? La involucración y también el concepto de comunidad. Porque creo que en estos tiempos, o sea, nosotros, por ejemplo, los proyectos que hacemos, involucramos a comunidades. La que decías, la relación entre el artista o el escritor, me da igual, cualquier tipo de artista, con la empresa, ¿no? O sea, verlo como un amigo.
como un compañero que te ayuda a llevar un camino, ¿no? No como algo está disociado. No, porque yo creo que por ahí nos equivocamos absolutamente, ¿no? Se trata de crear ese concepto de comunidad que es lo único que nos va a hacer en el futuro rellenar esos espacios donde, incluso para la administración pública, donde no llega la administración pública, las empresas y las fundaciones culturales y todos los que estamos en esto, estamos obligados a crear ese concepto de comunidad. ¿Y hasta qué punto, ahora que sugerís esto, el aspecto del coleccionismo, ¿no? La implicación también del ciudadano? Ahora, por ejemplo, Arco tiene su espacio para el coleccionismo, romper esa imagen del coleccionista como alguien rico y potentado y no pensar que a lo mejor incluso gente joven puede empezar a comprar pequeñas obras. Hace poco hablaba con una escultura y me decía que si no fuera por los coleccionistas privados ella no podría vivir. Al revés, yo pensé que era más las instituciones estatales que le compraban obra y no, ella vive gracias al coleccionismo privado. ¿Qué pueden hacer las empresas para fomentar este coleccionismo y la administración, ¿no? La conciencia del ciudadano que puede también invertir en arte, sin que sea eso, romper con esa imagen tan elitista del coleccionismo? ¿Tenéis algún sector que trabaje vosotros en vuestras empresas en el área del coleccionismo? En el área del arte, nosotros, por ejemplo, en Castellana hay una galería de arte de Sí, habéis puesto hace poco en marcha esa iniciativa. Y con obra pues relativamente asequible para un determinado público, ¿no? Es una manera también de acercarlo, pues eso, a un ciudadano que va al Corte Inglés a comprar otra cosa y que puede encontrarse y no tiene que ir a lo mejor a una galería que parece que es algo como muy más lejano, complicado, ¿no? Para entrar, o para más, mucha te gente. impone más, ¿no? Sí, entonces, pues por ejemplo, nosotros en ese sentido, pues sí que tenemos esta acción. Vinculada al turismo hay bastantes acciones ahora, sobre todo en los establecimientos hoteleros. Aquí en Four Seasons hay 1.500 obras de arte, hay todo un art project con una persona además que lo ha dirigido, etcétera. Acaba de abrir ODE, que es otra compañía donde en cada habitación hay como mínimo 2 obras de arte. O sea, es una nueva manera de acercar el arte a la sociedad, ¿no? A través de esa vivienda que prestas por un tiempo a cambio de un precio y que de alguna manera incluso puedes elegir cuál es con la obra de arte que más te sientes más cómodo y más familiarizado, ¿no? Y luego en hoteles tan especiales como el Four Seasons desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Que tiene esos pasillos enormes, bueno, pues te paseas por allí y vas viviendo una experiencia de lo que está pasando, y es todo arte español. Por ejemplo, el proyecto del Four Seasons, 1.500 obras y son en artistas nobles, o sea, gente que realmente lo que le ha aportado el proyecto es que tengan visibilidad cara hacia afuera, ¿no? Entonces ahí hay bastantes iniciativas, comento estas porque durante estos días han sido muy relevantes, pero hay en muchas ciudades, hay en Ibiza, hay en Barcelona, hay en muchos sitios que ya se está trabajando de esa manera. Incluso puedes adquirir la obra, depende luego ya de los convenios o contratos que haya entre el artista y el propietario del establecimiento o el fondo, que a veces son fondos los propietarios de establecimientos. Desde el punto de vista de la administración, ¿hay alguna forma para difundir el coleccionismo, la práctica del coleccionismo? Bueno, como comentaba, desde el Ministerio de Cultura colaboramos muy estrechamente con las ferias de arte contemporáneo, ¿no? Que bueno, acaba de cerrar. Es ahí, ¿no?, el mejor vehículo quizás. Sí, bueno, desde luego también, un poco lo que comentaba antes, normalizar primero, ¿no?, esa imagen del coleccionismo y del coleccionista, ¿no? Tienes que ser supermillonario para poderte permitir comprarte una obra de arte, y eso también normaliza pues esa relación, ¿no? Y también la figura del propio artista, porque seguimos teniendo una imagen un poco romántica a veces de los artistas que se alimentan del aire y que al final, pues como todos, tiene que llenar el frigorífico todos los días y pagar su alquiler o su hipoteca y vivir de su trabajo, que es crear. Por lo tanto, bueno, pues hay que ir un poco desmitificando, ¿no?, en ese sentido negativo un poco esas imágenes en ambos lados, ¿no? Y bueno, y normalizar, como comentábamos antes, al final se trata de un sector de la economía, se trata de carreras profesionales, de perfiles profesionales, que por supuesto tienen una dimensión que no existe en otros sectores de la actividad económica, que es esa dimensión social, cultural, que bueno, pues que nos ayuda a construir una identidad propia, una identidad común, que nos ayuda a defendernos mejor. Es decir, que la cultura tiene un peso social muy importante, pero también tiene ese factor económico que
que cada vez ha ido cobrando más importancia. Entonces yo creo que por lo menos desde el Ministerio, lo que intentamos es pues eso, facilitar un poco esa visión muchísimo más holística, si me permitís la palabra, ¿no? del papel que juega la cultura en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad, en nuestra economía y desde luego... Si me permites, Adriana, hay un tema muy importante que hacéis, que es la promoción exterior. Toda la labor que hacéis, también, por supuesto, que la hacéis conjuntamente con Exteriores, pero creo que es fundamental, ¿no? Porque trasciende más allá de... Bueno, eso ya es la imagen, ¿no?, de nuestro país en el exterior y desde luego, ¿no?, este concepto de diplomacia cultural que a mí me parece fundamental porque al final con tu cultura, con tus creadores, pues estás lanzando una imagen, un mensaje al mundo de quién eres, ¿no? Y cómo quieres que la gente te vea. ¿Y cuáles son a través de las embajadas o a través de...? Bueno, hay varias maneras de trabajar, ¿no? Desde luego el Instituto Cervantes hace un trabajo fundamental y claro, es que estamos hablando de un idioma que es el segundo en Internet. Es decir, que tenemos un vehículo con el castellano que también favorece también al resto de lenguas oficiales, ¿no? Eso también es así, pues que es único, va a ser el segundo idioma en Estados Unidos en pocos años, ¿no? Claro. Eso es una parte muy importante. Está también el trabajo a través de AECID, también de la cooperación española, ¿no? Que tiene oficinas, además tiene centros culturales en varios puntos de Iberoamérica, y luego está una empresa que se llama Acción Cultural Española, que precisamente su objeto social es promocionar la cultura española en el exterior. Yo creo que ese trabajo es fundamental y ahí tenemos todavía mucho, o sea, podemos llegar muchísimo más lejos de lo que... Eso siempre se ha dicho, las personas que hemos vivido fuera siempre hemos envidiado a los franceses cómo promocionaban sus... Pero porque, bueno, nos lo tenemos que creer también más, ¿no? Javier, querías decir. Bueno, solo quería añadir, por ejemplo, nosotros sí estamos muy relacionados con el coleccionismo, porque tenemos, para empezar, una colección que es la colección Banco Santander, que es una colección de las mejores de Europa, donde tenemos más de 5 siglos de arte, desde Lucas Cranach hasta el Greco, pasando por Barceló, mucho arte contemporáneo, ¿no? Luego hemos hecho muchos esfuerzos, porque inauguramos en el 2005, hace ya bastantes años, de alguna manera fuimos pioneros o adalides del arte contemporáneo en España, porque inauguramos una sala en la ciudad financiera de Boadilla, donde se han expuesto las mejores colecciones de arte contemporáneo de Europa, y algunas mundiales, ¿no? Entonces hemos tenido durante años todo eso, y luego yo creo que hay dos palabras muy importantes ahí, que son la educación y la divulgación. O sea, para educar hay que educar en el arte contemporáneo, y eso requiere un trabajo muy importante. Nosotros intentamos hacerlo, por ejemplo, pues con el Reina Sofía, haciendo programas con el MACBA, que hacemos formación de profesorado, porque es muy importante hacerlo en segmentos, ¿no? Hacerlo de abajo arriba y de arriba abajo, si no las cosas no se consiguen, ¿no? Entonces sí estamos muy relacionados en ese ámbito y hemos hecho muchos esfuerzos porque llegue el arte contemporáneo a todos y no sea como algo elitista, ¿no? Que es fundamental. En el caso de vuestras empresas, ¿cuáles son las líneas estratégicas? ¿Cómo escogéis las áreas o los proyectos que queréis apoyar? ¿Se tiene en cuenta el perfil del cliente? ¿Es la decisión del responsable que está a cargo del programa? ¿Qué factores calibráis a la hora de escoger los proyectos? Bueno, nosotros tenemos dos líneas básicas de patrocinio. Por una parte el deportivo y el cultural. En el deportivo, como os decía antes, muy verticalizados hacia el baloncesto, por los valores que transmite, por el público al que se dirige, más familiar. Y en el caso de la cultura, pues tenemos un objetivo básico que es intentar que la cultura llegue a todo el mundo, o sea, abrir la cultura a cuanta más gente mejor, ¿no? Hemos colaborado desde hace muchos años con instituciones como el Teatro Real o el Palau de la Música, que parece que puede ser un tipo de... El Teatro Real se lleva, vamos, todo el mundo colabora con el Teatro Real, ¿eh? Se nos lleva a todos. Sí, efectivamente. Pero es verdad que ellos representan un tipo de cultura o de música o de arte que puede ser más de nicho. Nosotros allí hemos trabajado mucho con ellos de la mano en intentar que llegue, que sea más universal, ¿no? Que la gente lo entiende, que llegue a todo el mundo. Hemos sacado la ópera en la calle, hacemos ópera en la calle en un montón de municipios españoles. Ahora estamos iniciando un proyecto que es una caravana que va a recorrer distintas partes de España, pues para interpretar ópera, para que vayan colegios, familias, etcétera. El propio Palco Digital, que es una herramienta, una plataforma digital para que la gente pueda ver por una suscripción muy pequeña
la ópera en cualquier momento. Trabajamos con teatros, que ahí también lo que nos contaron la gente, los productores del mundo del teatro, es que cuando llega el momento en que han finalizado la obra, que la tienen que poner en marcha, estrenarla, etcétera, han consumido ya prácticamente todo el presupuesto que tenían destinado a la producción y se encuentran con que no tienen capacidad para comunicarla para que la gente la conozca y vaya a verla, ¿no? Pues ahí es donde entra Endesa, en apoyarles en toda esa campaña de comunicación, poniendo a su disposición también nuestros canales, canales que también... Pero ¿hacéis cálculos, por ejemplo, de retorno financiero? ¿Pensáis en el perfil del cliente? O sea, ¿qué pesa a la hora de escoger, de dedicar, pues voy a apoyar este sector en lugar de este otro? Pues mira, pesa efectivamente la posibilidad de retorno que haya, que en ese sentido lo que hay que valorar es qué contraprestaciones da ese patrocinio, ¿no? Y eso es de lo primero que se valora. Anteriormente, ver si está dentro de ese eje que tú quieres desarrollar. Por otra parte, ver a qué público objetivo se focaliza, ver si es donde tú quieres llegar, pues para bien mejorar tu imagen, para tener una labor comercial, si es que quisieras hacerla, etcétera. Luego también la posibilidad de que ese patrocinio o esa colaboración te genere contenidos. O sea, al final lo que también las empresas buscamos es que se hable de nosotras en otros términos, ¿no? O sea, que el patrocinio te permite ser más cercano, más amable y generar contenidos en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, más allá de tu propia actividad comercial. Y luego, desde el punto de vista más comercial, nosotros valoramos mucho el que sean herramientas de fidelización para nuestros clientes y empleados. Es decir, que podamos hacer un uso de tema de ticketing, de hospitalidad, de experiencias únicas, de poder utilizarlo de esa manera. Pilar. Bueno, en el caso de BMW, bueno, nosotros sabéis que llevamos BMW y Mini, ¿no? En el caso de BMW, la pintura, pues fue hace 36 años. Yo no recuerdo cuál fue el motivo, pero sí he preguntado y un poco el origen era porque en su primera idea es porque se quería devolver algo a la sociedad y se quería hacer en el ámbito cultural, como he explicado, porque la cultura para el grupo es importante. ¿Y por qué la pintura? Pues porque representa una disciplina artística que ha representado algo muy importante en España, ¿no? En España ha habido grandes pintores. En este momento pues hemos recibido 30.000 obras de 30.000 artistas en todos estos años. Perdón, ¿en otros países enfocáis en áreas áreas distintas? Exactamente, sí, eso es. O sea, en cada país se ha enfocado en función un poco también de la relevancia cultural, que tenga. Sí, entonces en el caso de España fue la pintura, porque la pintura era, como os digo, algo muy representativo y muy rico, ¿no?, en España, y se quería apoyar el talento, que hay mucho en España. Sobre todo también se buscaba el apoyo al talento, es decir, identificar artistas que pudieran luego después tener una carrera pictórica, como así ha sido, ¿no? Hay muchos de ellos que fueron premiados en su momento y que luego después pues han tenido una carrera pictórica en muchas ocasiones más allá de las fronteras españolas, porque suele pasar además en el mundo del arte que la gente pues triunfa muchas veces fuera, ¿no?, de España, que esa es otra. Y desde el punto de vista de... Sí, es una pena. Y desde el punto de vista de Mini, pues estamos con el premio Mini de diseño, que estamos muy enfocados a propuestas de diseño que tienen que ver con mejorar el entorno urbano y tiene que ver con la sostenibilidad, con la eficiencia, con el diseño y allí también estamos muy involucrados en temas de sostenibilidad. O sea que os diría, por un lado, en el caso de BMW, pintura y por otro lado, sostenibilidad. Porque decías que los artistas, es verdad que, y pasa también en otros campos, tienen de repente proyección y reconocimiento fuera antes que aquí. ¿Por qué somos tan...? Pues mira, yo os decía antes que para nosotros, yo afortunadamente, dentro de mi agenda que pues tengo mucho lío, me gusta hablar con los artistas, ¿no?, de vez en cuando, porque al final se establece un vínculo y porque también te aportan, y entonces ellos, cuando han pasado años, y hace poco estuve con un artista que ganó en el año 87, o sea, hace muchos años, y es un artista muy reconocido en Estados Unidos. No lo sé, probablemente por el tema de cómo pueden vivir, viven mejor en sitios en donde les pagan por
por esas obras, ¿no? Sí, donde Y se al considera final la cultura se- como algo que no es accesorio, a lo Sí, mejor, eso. ¿no? Y al final pues se van y ponen las exposiciones y deciden pues irse, ¿no? Irse de Europa en general. Y ya, bueno, ya estamos llegando al final. ¿Habéis hecho alguna apuesta fallida, empresas, fundación? Es decir, ¿habéis tenido la sensación de que en un momento dado estabais tirando el dinero? Dice, aquí me No va a están salir en metiendo. ningún sitio. Es privado esto, o sea, no os preocupéis. Entiendo que es todo muy satisfactorio, ¿no? Pero a lo mejor algún susto. A ver, no sé, yo creo que no tiras el dinero nunca. En realidad, como fundación no estás tirando el dinero nunca. Es más, estás obligado a gastártelo por lo que decíamos de la involucración cultural, ¿no? Con la sociedad, devolviendo un poco lo que decía Pilar antes. Y no estás fallando, en realidad estás teniendo una experiencia que te va a llevar a algo mejor. O sea, vas a experimentar, como decíamos, cuando hablas con artistas, cuando estás en el proceso de producción de un libro, cuando vas de un lado a otro y conoces muy bien todos los campos en los que se mueve el producto cultural o bien la donación que estás haciendo, como si vas a África y nosotros que hacemos un programa en África, Santander West África, con mujeres, ¿no? De emprendedoras, pues vas allí, conoces el día a día, el terreno. O sea, no hay experiencia fallida, sino que de alguna manera esa involucración te va a permitir ir y desarrollar otro campo en otro lado donde haya más necesidad de aquello, ¿no? Y yo no lo veo como experiencia fallida nunca, desde luego. Pues algo que queréis añadir, algo más. Ya hemos cumplido el Yo, si me el lo permites, tiempo. Maite, Adelante. a mí, darte las gracias porque a mí me ha parecido súper enriquecedor esta conversación, me ha inspirado mucho y yo creo que necesitamos eso también nosotros. Haremos más, haremos más. Necesitamos motivación. De eso ¿no? se trata, ¿no? De juntar Entonces, las voces y a los agentes a los que estáis impulsando desde todos los ámbitos pues el mundo cultural. Os agradezco muchísimo vuestra Muchas presencia. gracias. Gracias, Maite. Gracias. Y os agradecemos también a los asistentes y a los que nos van a escuchar online su interés. Es el primer encuentro de la lectura y esperamos ir desarrollando más en los meses sucesivos. Gracias. Gracias.